Dice Romanos capítulo 15, versos 17 en adelante. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Como estuvimos observando la semana pasada, los versículos 14 al 16, vimos algunas características. Pablo decía en uno de los versículos de una de sus cartas: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en este tiempo, en esta sección de la conclusión de la carta a los romanos, esta conclusión larga, a veces nos sentimos tentados cuando llegamos a la conclusión a bajar la marcha, como que ya está terminando el libro, pero en realidad, hermanos, la riqueza que hay en estos textos es impresionante. Las instrucciones para nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia? ¿Cómo quiere que nos conduzcamos en este mundo? ¿Cómo quiere que su iglesia sea un testimonio? Dios quiere que su iglesia le agrade. Y la única manera es cuando el Evangelio es central. El único mensaje que nosotros tenemos y que no se puede modificar, en el que vamos a tener que persistir hasta el último de nuestros días, es a predicar el glorioso Evangelio. No tenemos otro mensaje. Que no se nos ocurra nunca cambiar el mensaje por algo más relevante, porque no hay nada más relevante en este mundo que el glorioso Evangelio. Porque el Evangelio es, cuando entra en nuestras vidas, dice Pablo, transforma y nos hace vivir de una manera que agrada a Dios. Por primera vez en nuestra historia, personas que antes pecaban sin ningún peso en la conciencia, cuando conoció a Cristo, conoció el Evangelio, entiende que estaba ofendiendo a Dios y cambia su vida. Ya ve de otra manera, ve el pecado como es, como algo detestable para Dios, como una ofensa a Dios. Y el creyente de ahí en más, centrado en la Escritura, empieza a conocer a su Dios y empieza a agradar a su Dios a medida que somete sus vidas a Dios. La semana pasada vimos características, por ejemplo. ¿Cuáles son las características de un creyente, de una iglesia o de un ministerio que realmente Dios diga: esto yo quiero, esto a mí me agrada, así yo quiero que hagan? ¿Cuáles son esas características? En primer lugar, vimos nosotros que el creyente, una iglesia que agrada a Dios, tiene un concepto alto de la palabra de Dios. La palabra de Dios es central, no se puede cambiar por otras cosas. Es la Escritura. Hablamos no opiniones. No nos decimos cuando alguien está con inconveniente, con algún problema, con alguna tentación: no, a mí me parece que esto es. No decimos eso, hermano. Esa no es la forma de hablar de los creyentes. La forma de hablar de los creyentes, no. Dios dice esto en su palabra y eso está mal y esto hay que arrepentirse y obedecer.
¿Se entiende, hermano? No nos guiamos por ideas humanas que hoy abundan mucho. Y dijimos algo contundente la semana pasada y a lo mejor puede sonar hasta chocante, pero es lo que creo, es mi convicción absoluta. La Biblia es suficiente. El creyente no necesita otra cosa que la Escritura. No necesita ir a especialistas, ni que tus hijos sean llevados a especialistas. No, la Biblia es suficiente. Por eso los creyentes se aconsejan únicamente con la Biblia. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que las ovejas de Dios oyen su voz. No oyen voz de extraños. Por eso que el creyente, cuando se les pone la Escritura, se somete, le afecta, le toca el corazón. ¿Por qué? Porque su Señor, su dueño, le está hablando. Cuando nosotros damos opiniones, parecen cambios, pero no son cambios profundos, no son cambios reales y siempre son centrados en uno mismo. Entonces, vimos que la palabra de Dios es suficiente. La iglesia, el creyente, el ministerio que agrada a Dios tiene un concepto alto de la palabra de Dios. También vimos que asimila, comprende la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque reconoce que todo lo que hace, todo lo que hacemos para extender el reino de Dios, el evangelio, es por la gracia de Dios, no es por nuestra capacidad humana. También entendemos que nuestro servicio no es a personas en primer lugar, sino es a Dios mismo. Dios es el que nos llama para servirle, nos salva, no solamente eso, nos da también el privilegio de servirle a Él. Y hoy vamos a ver en nuestros textos que ese creyente que agrada a Dios, en primer lugar, entiende que es un instrumento. Lo que vamos a ver entonces son dos puntos. En primer lugar, que ese creyente entiende que es un instrumento y no el autor de la extensión del evangelio. Entiende su lugar. Esto es demasiado importante, porque Dios nos está formando y nosotros tenemos que tener muy claro que nosotros somos apenas instrumentos en las manos de Dios. Nosotros no somos más que eso. Solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Y en segundo lugar, en los versículos 19 al 21 vamos a ver que el creyente que agrada a Dios, su anhelo, su ambición es predicar el evangelio donde no ha sido enseñado. Predica el evangelio, extiende el evangelio en lugares estratégicos, en lugares concretos como lo hacía Pablo. Entonces vamos a observar entonces el primer punto, que la característica de un creyente o iglesia que agrada a Dios entiende que es un instrumento y no el autor de la extensión del evangelio. Dice así la Escritura. Verso 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras. La primera parte, como inicia el texto, dice, tengo pues de qué gloriarme. Y Pablo, de una manera bien presente, indicativo, con toda seguridad, de corazón sincero, dice, yo tengo de qué enorgullecerme. Esta palabra gloriarme significa motivo de jactancia, orgullo. Una persona de criatura le decía a su papá, yo soy paraguaya sin orgullo. ¿Y por qué? Le dice, ¿por qué paraguayo tiene que tener orgullo? Le dice. No, yo soy paraguaya sin orgullo, porque el orgullo es pecado, le dice. Bueno, todo orgullo no es pecado, hermano. Esta jactancia, este orgullo no es pecaminoso. Este gloriarse no es pecaminoso. Hay orgullo pecaminoso. Pero en este caso Pablo dice, yo tengo de qué gloriarme.
es importante resaltar este punto, este sentir de Pablo, este orgullo, jactancia en este texto. Porque esto es bueno, esto es lo que cada creyente debe anhelar y desear. Esto no es pecaminoso, es correcto, hermanos. Y tenemos que buscar esto es lo que tenemos que desear. ¿Por qué? Porque esta postura pareciera ser atrevida de Pablo en esta carta. Esta jactancia, este orgullo, no es en sus logros, no es en su fama, ni lo que él ha podido hacer. No hay otro apóstol que ha escrito más libros en el Nuevo Testamento que Pablo, que ha evangelizado a más personas, que ha plantado más iglesias que Pablo. No hay ningún otro apóstol, ni todos los apóstoles juntos no le alcanzan a Pablo. Pero Pablo dice, yo tengo de qué gloriarme, pero no, ese orgullo no proviene de mis capacidades, ni de lo que yo puedo llegar a hacer, sino que se debe totalmente a que Dios, en su gracia inmerecida, le llamó a Pablo para ser un ministro de los gentiles, incluidos a los de la iglesia en Roma, que eran gentiles. Es interesante, hermanos, que Pablo, más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, enseña sobre estar orgullosos en Cristo. Investigando un poco, más de 60 veces Pablo usa esta expresión de orgullo. Me enorgullece. Estoy orgulloso de esto. Increíble. Y usa esta expresión muchísimas veces en sus cartas. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:31, dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, dice el texto. Él está orgulloso de los cristianos corintios. ¿Dice así el texto? Así dice el texto. Luego, en su relación mutua, por ejemplo, con los corintios. Eso está en 2 Corintios 1:12. No vamos a leer esos textos. Voy a citarlos si quieren anotarlo para comprobar después. En la disposición de los corintios para ofrendar a los pobres, en 2 Corintios 9:2. Él está orgulloso de los creyentes corintios por la intención de ayudar a sus hermanos. En la misión a los corintios, que Dios le haya llamado para plantar esa iglesia en Corinto. También Pablo está orgulloso, se enorgullece incluso en sus propias debilidades, dice en 2 Corintios 11:31. Pablo está orgulloso, hermanos, de todo lo que Cristo hizo por él y en él. La carta a los romanos proviene de ese orgullo. Y es sobre la obra de Cristo en él y en los creyentes de Roma. Por eso dice el texto y continúa, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. No es su propia obra, es la obra de la gracia de Dios en su vida. El orgullo, hermanos, es válido en la vida del creyente únicamente en Cristo, no en la autoglorificación, no en nuestras capacidades que no los tenemos, porque Dios usa a vasos frágiles de barro para hacer su obra. No debemos nunca autoproclamarnos. Si le predicamos a alguien y se convierte, si la iglesia está creciendo, si esto está ocurriendo entre nosotros, esto no es mérito nuestro. Cuando un hermano vino hace muy poco, estaba comentándonos, veo bien a la iglesia, veo que están creciendo, veo los hermanos que están estudiando. Es increíble, me dice. A veces nosotros no nos damos cuenta. Pero le dijimos con Dani justamente, pero nosotros no hacemos nada. Lo único que hacemos es abrir la Biblia. Yo no tengo la capacidad, nadie de los que suben acá tiene la capacidad de cambiarte la vida.
ni convencerte. Nosotros no somos eso, hermano. Tratamos de ser fiel a lo que la Escritura dice y vamos a ver algo impresionante en este texto, que nosotros no somos conscientes, pero que en esta mañana yo le ruego a Dios para que nos ayude a estar bien conscientes de algo, de un acto que ocurre siempre que abrimos la Escritura a quien sea. Pero antes de eso, 1 Corintios 1:29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, enorgullézcase en el Señor. Este ministerio de Pablo a los gentiles, que hacía hacia los gentiles, no es su propia obra. A Pablo no se le ocurrió, voy a ir a predicarle a los gentiles para que teman a Dios. No, ¿qué estaba haciendo él? En Hechos. Él se iba a perseguir y matar creyentes, ¿sí o no? Él estaba en ese camino. A él nunca se le ocurrió esta situación de voy a predicar el evangelio a los gentiles, porque para los judíos, los gentiles eran nada. Eran personas indeseables, condenadas al infierno. Pero Dios le cambió. Dios le llamó y le dice, vos te voy a enseñar lo que vas a sufrir, vas a tener que sufrir por mi causa, por mi nombre. Te vas a ir a predicar a los gentiles. Imagínense en la mente de un judío eso. Y Pablo lo hizo con toda fidelidad. Dios produjo eso. No se le ocurrió a Pablo. Por eso Pablo explica en el versículo 18 de dónde viene esta jactancia, porque podían malinterpretarle como a lo mejor alguno de ustedes está diciendo, ¿el orgullo está bien en algunos casos? Sí, está bien. Ahora, pero únicamente es por Cristo, en Cristo, por lo que Cristo hace. Verso 18 dice la Escritura, porque no osaría. Osar, dice, no me atrevería, dice Pablo. Porque no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras. Necesito que leamos otra vez este texto. Y atendé bien, mastiquemos lo que dice este versículo, es impresionante. Porque no me atrevería a hablar, dice Pablo, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Este texto es clave, hermanos. ¿Saben por qué? Pablo explica que el éxito de su ministerio y el de todo creyente o iglesia local se debe únicamente y enteramente a la capacitación divina. Ningún ministerio puede generar realmente vidas cambiadas, transformadas, obedientes a Dios, si no es que Dios mismo esté interviniendo en esa vida, en esa iglesia. Solo Dios hace eso. Por eso es tan necesario exponer la Escritura con fidelidad para que Dios obre en el corazón de las personas. Dios obra, hermanos. Nosotros no convertimos a nadie, ni a nuestros hijos, ni a nuestra esposa le podemos cambiar, ni la esposa le puede cambiar al esposo. Es Dios a través de la Escritura. En otras palabras, queridos hermanos, en realidad, dice Pablo, Cristo mismo es el obrero que ejecuta la actividad en las cosas de las que Pablo está hablando y está haciendo. Pablo dice acá, yo solamente soy un instrumento.
Y para graficar más, y para que entendamos este principio tan importante, hemos escuchado, no importa en nuestra condición de paraguayos, ¿verdad?, o en el estrato social que estemos, quien menos conoce obras de pintores, ¿sí o no? Un pintor famoso, Leonardo da Vinci, habrás escuchado en algún lugar, en la escuela o en otro lugar. Y una de sus obras que más se conoce es la Mona Lisa. Una de las obras, impresionante. Y cuando alguien ve la obra de Leonardo da Vinci, nos dice, qué impresionante el pincel que pintó eso. Alguien elogia el pincel porque este pintor no es que está con la mente diciendo ahora quiero que se pinten y solo se hace. No, él agarra un pincel y empieza a pintar. ¿Sí o no? Empieza a pintar. Pero nadie en su sano juicio, ¿verdad?, o nadie está elogiando al pincel. Está elogiando al autor de esa obra. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Nosotros somos pinceles. El que está haciendo la obra es el propio Señor Jesucristo en nosotros. Es nuestro glorioso Cristo, el que obra por medio de lo que nosotros hacemos para Él. Parece extraño. Pablo dice, yo estoy predicando, pero en realidad es Cristo el que está haciendo eso. Dios me está usando nada más para ser un instrumento. Nosotros no debemos pisar el palito, como decía nuestro profesor Alejandro, porque esa es nuestra debilidad. Que cuando se hacen las cosas y suceden, nosotros, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, porque nosotros luego, no, hermano, es la gracia de Dios. Suena extraño cuando Pablo dice, no, en realidad yo soy un instrumento, el que estaba haciendo la obra era Cristo, el obrero es Cristo, no yo, es Cristo. Y cuando vos y yo estamos animando, aconsejando a un hermano que está desanimado, que está temeroso o que está luchando contra una tentación, cuando le abrís la palabra de Dios y le estás ministrando, hermano, esa palabra de Dios, lo que está ocurriendo en ese momento, dice Pablo, es que Cristo viene y Cristo le está convenciendo a esta persona. Cristo dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Cristo no está lejos. Cuando alguien se va a predicar el Evangelio, estás exponiéndole el Evangelio. Y esa persona ve que está comprendiendo, está entendiendo. No es la habilidad del que habla. No es la elocuencia del que habla. No es Cristo que está tocando el corazón de esa persona. Cristo está cambiando su mente y le está haciendo entender el Evangelio. Esa es una motivación, hermanos, espectacular, increíble para que prediquemos el Evangelio. No depende de nosotros. Cristo hace la obra. Que no se nos ocurra pensar ni por un momento que es porque somos la comunidad bíblica de la gracia. Y ahí luego, no es así. Si nosotros empezamos a mirarnos a nosotros mismos como los responsables de lo que está pasando, de lo bueno que está pasando, estamos equivocados y estamos próximos a que este lugar se convierta a lo mejor en una discoteca. Hermanos, lo bueno que esta iglesia local pueda producir es Dios siempre. Siempre es Dios. Si produce algo malo, somos nosotros. Dios siempre produce lo bueno. Él lo hace y por medio de la Escritura. Cuando evangelizamos, cuando estamos nosotros dando la Escritura, aconsejando a alguien con la palabra de Dios, Cristo lo está haciendo. Por eso es necesario no dar opiniones, sino Biblia. Porque Dios usa su palabra, el Espíritu Santo usa su palabra, no usa otra cosa. No usa ideas muy elevadas y geniales, no. Usa únicamente su propia palabra. Capítulo y versículo de la Biblia usa.
no usa otros razonamientos humanos. Dios nos somete a nosotros por medio de su palabra. O sea que Jesucristo está ministrando a través tuyo a otra persona. Esto es impresionante, hermano. Y Pablo dice, yo no me voy a atrever a hablar de lo que Cristo ha hecho por mí, ha hecho por medio de mí, dice, y para la obediencia de los gentiles. Es para la obediencia de los gentiles. Y si observan la frase obediencia a los gentiles significa que creyeron primordialmente el Evangelio. Estos gentiles creyeron el Evangelio. Entonces la frase de la obediencia a los gentiles nos recuerda también algo importante, es para que comprendamos. Porque habla ahí de la obediencia. Ese texto ya sonó en el capítulo 1, verso 5. Donde Pablo dice, yo vine a hablar versículo 5 dice, capítulo 1, 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ya lo dijo en el capítulo 1, verso 5. Y acá Pablo está demostrando que ese poder del Evangelio sometió a estos gentiles y ahora están obedeciendo a Dios. La fe verdadera no es solo afirmar intelectualmente las verdades del Evangelio, sino someterse a esa verdad y comprometerse con ella. Obedecer. Donde no hay fe o donde hay fe, también, hermanos, hay obediencia. Hace poco los muchachos vieron un video muy famoso por ahora de un mendigo, el mendigo teólogo, muchos le llaman de muchas maneras, el prójimo, ¿verdad? Escupe información. Impresionante, y todo el mundo se queda así asombrado de cómo habla de Dios, pero está en una situación terrible. Su familia, por otro lado, vive en la calle, la forma en que se viste, la forma en que vive de una manera andrajosa, terrible, pero él conoce muchísimo. No es, hermano, el conocimiento intelectual nada más. No es solamente eso. Porque también los demonios, dice, creen y tiemblan. Es peligroso. Es peligroso, hermano. Cuando uno ha conocido el Evangelio, si cada uno de ustedes creyó el Evangelio, entendió el Evangelio, y es increíble que el Evangelio hay que enseñar en las iglesias. En lugar de nosotros directamente ir y evangelizar en conversos, hoy es un atajo, parece, que tenemos que evangelizar a la iglesia, porque muchos en las iglesias creen que son salvos y no lo son. Porque vienen, entran a la iglesia, nadie jamás le presentó el Evangelio. Le da gusto porque la gente canta, todos le saludan bien, y dentro de poco él ya empieza a hablar como las personas de ese lugar y automáticamente piensa que es un creyente. Eso es un peligro mortal y son los más difíciles de que entiendan el Evangelio. ¿Por qué? Porque piensan que son creyentes. Pero la cualidad o la realidad de la obediencia en sus vidas no existe. No obedecen a Dios. No estoy diciendo una obediencia perfecta, porque nadie obedecemos de forma perfecta, ni amamos de forma perfecta. Pero el creyente se caracteriza por obedecer, hermanos. Si el obedecer a Dios no es tu característica, entonces no hay una fe verdadera. Y dijimos la semana pasada, también presentamos el Evangelio. De verdad es mi preocupación que vos conozcas el Evangelio. Si no, no tiene sentido. Si vos no conocés el Evangelio o no te interesa el Evangelio,
Es mejor que te vayas a pescar, por lo menos pescado vas a sacar para comer después. Pero acá vas a perder el tiempo. No estamos para otra cosa, sino para que vos entiendas el Evangelio. 1 Corintios, ¿se acuerdan? Capítulo 15, versos 1 al 4. El Evangelio, hermano, de que Cristo murió por nosotros, murió en nuestro lugar por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Será que conoces el Evangelio? ¿Podés articular tu fe? O si no, ¿de qué vas a ser salvo? Es importante. La fe verdadera entonces produce obediencia. No hacemos obras, no obedecemos para ser salvos, sino porque somos salvos es que empezamos a obedecer. La salvación es únicamente por la fe en Cristo, no por nuestras obras. Pero la verdadera fe produce obras de obediencia. Y Pablo, hermanos, dio toda la gloria a Dios por los gentiles que creyeron mediante su ministerio. Se salvaron muchísimos. Nosotros hoy probablemente seamos el resultado, porque ninguno de ustedes es judío, ¿verdad? Nosotros somos paraguayos, algunos extranjeros, pero no son judíos. Somos gentiles que no adorábamos a Dios. Pero hoy hay un pueblo en este barrio, increíblemente, en donde el Evangelio entró y cambió las vidas. ¿Quién lo hizo posible? Dios lo hizo posible. Usó medios frágiles, inútiles, de verdad. Esto no es para hacerse el humilde, de verdad. La capacidad viene de Dios, hermano. La capacidad viene de Dios. Dios capacitó a Pablo para cumplir su responsabilidad, esa responsabilidad que le había dado, y así también es con nosotros. La gloria es de Dios, no nuestra. Somos instrumentos. Decía alguien, esto nos debe mantener los pies en el suelo y la nariz también en el piso y no levantarnos nunca. Para que siempre podamos dar y honrar a Dios de que Él está haciendo su obra por misericordia. Somos instrumentos de Dios. Dios nos da la capacidad por su gracia y para su gloria. En el segundo punto, de versículos 19 al 21, esta característica también del creyente es que su anhelo y su ambición es predicar el Evangelio donde no ha sido enseñado. Nosotros tenemos que ser estratégicos cuando predicamos el Evangelio. Cuando estábamos en una institución estudiando, el examen que nos daban para recibir nuestro diploma era hacer una obra feliz, se le llamaba. Hacer reuniones para niños. Y me acuerdo que nos fuimos por no sé por cuántos lugares, plazas, donde había por todas las ciudades, lleno de niños, 100, 200 niños en la semana. Todos los días. Con frenético era todo. Ni me acuerdo de ninguno de ellos. Ni sé ni dónde están. No sé si le habrán agarrado a los testigos de Jehová, mormones. No sé dónde están. Y me parece también eso de una irresponsabilidad. No, la Biblia nos muestra cómo debemos llevar el Evangelio. Está bien llevarlo tú a tú, yendo, trabajar en el trabajo, en el colegio, en donde sea. Pero el problema que tenemos muchos es que el chip que tenemos en la mente de evangelizar es dar un mensaje y dejarle ahí. No, el mandato que tenemos los creyentes es hacer discípulos. El entregar el Evangelio es la primera parte. Es hacer discípulos. Y eso no se puede hacer al aire por ahí. No, hay que tener personas bien definidas, fijas, invertir en esa persona. Por eso nosotros creemos, es nuestra convicción. Los creyentes acá, los hermanos, están predicando el Evangelio, están pidiendo siempre que oremos por fulano, mengano, sultano,
y están predicando y nos alegra el corazón. Pero como iglesia tenemos fija en la mente, es nuestra convicción de que llevar el evangelio es plantar iglesias. Que alguien de este lugar, y muchos se están preparando, ¿para qué? Para que el Señor le llame en algún momento y puedan ir a cierto lugar en donde, como vamos a ver enseguida, el evangelio no ha sido predicado y plantar una iglesia. Predicar el evangelio, reunir el pueblo de Dios y enseñarle lo que nosotros estamos hoy aprendiendo. Ese grupo alguna vez va a estudiar Romanos, Efesios. ¿Se entiende, hermano? Eso es lo que nosotros queremos. Dice Pablo, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esto es impresionante. Y de esta manera me esforcé, dice Pablo, a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Pablo continúa y dice, con potencias de señales y prodigios. Estos son milagros que Dios hizo a través de Pablo como apóstol. Pero atiendan quién es la fuente de este poder para hacer estos milagros. Dice, en el poder del Espíritu de Dios. Recuerden, hermanos, que únicamente los apóstoles y líderes cercanos a ellos hicieron estos milagros durante la época apostólica. ¿Por qué razón? Era para confirmar que el evangelio que estaban predicando era el correcto, era de Dios y Dios lo confirmaba con esas señales. También porque la escritura no estaba todavía completa, estaba en formación el Nuevo Testamento. Pero hoy nosotros no necesitamos, yo no necesito hoy de lo que le estoy predicando, lo que estoy exponiendo, no necesito acá tirarle a alguien en el piso, ¿sí? Que sanarle a alguien acá para que ustedes crean que lo que yo estoy diciendo es verdad. No, lo que ustedes van a hacer y pueden hacer y deben hacer es, ¿será lo que está diciendo es cierto? Y te va a ir a comprobar con la Biblia. Acá ya está completo. ¿Se entiende, hermano? Ya no necesitamos confirmar ese mensaje con poder o con algún milagro. De hecho, los milagros que hoy se atribuyen en algunas sectas no es de Dios, ni son reales. Y es increíble la forma de estos charlatanes, de estos falsos, engañan a su gente haciendo milagros falsos, teatro. Y supuestamente curar dolor de cabeza, algo de la espalda. ¿A quién no le duele la espalda? ¿Se entiende, hermano? Increíblemente durante la pandemia no estuvieron por los hospitales. Ahí deberían haber, ¿verdad?, estado estas personas y curar a todos. Pero no, se escondieron todos. Porque es falso, es mentira. Y le dice a su audiencia ahí, Dios, el Señor Jesucristo se me apareció a las 3 de la mañana y siempre es de madrugada. Nadie le vio nunca. Para decir después que Cristo se le apareció y ahora ya está haciendo milagros. Ahora ya es apóstol. Antes era profeta, ahora ya es apóstol. Subió porque ya le apareció Cristo. Mentira, son falsos. Son falsos. ¿Saben por qué son falsos? Porque el evangelio no está en ese lugar. Esto tiene sentido, estos milagros y señales, porque el evangelio estaba siendo predicado. Y en esos lugares hay falso evangelio. No hay evangelio correcto. Tengamos cuidado. Atrapan a mucha gente porque a mucha gente no le interesa el evangelio.
quiere beneficios de Dios. Se van porque me duele esto, porque tengo una enfermedad, porque esto, lo otro. Por eso se van. No se van por Cristo. Ni le interesa la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Ya no son necesarias. Ya tenemos el criterio para evaluar si el predicador de turno está hablando la verdad, lo tenemos en la Biblia. No es que vos tenés, Señor, dame en un sueño. Si lo que está diciendo es verdad. Mostrame. Y hay gente que sueña. Yo creo que por la cena mal. Te apuesto, no vayas a cenar pesado y dormir tranquilo, ni un sueño malo. Ni vas a soñar que te está cayendo eso. ¿En serio? Yo te soñé y vos sabés que vos estás bien. Es terrible, ¿eh? Pero lo creen. Ellos, nosotros nos reímos, pero ellos, Dios le está hablando. Dios no habla así. Dios no habla así. Dios habla por su palabra. Si no tiene capítulo y versículo, no es de Dios, con toda seguridad. Puedes soñar un versículo también, pero compará que ese versículo que soñaste está acá, que es igualito. ¿Sí? Porque también algunos sueñan, el Señor me dijo. No, el Señor no le dijo nada. Es inconverso y menos le va a decir. El Señor no tiene trato con inconversos, con creyentes. Por ejemplo, en 2 Corintios 12 dice Pablo, con potencia de señales y prodigios. En el capítulo de 2 Corintios 12 lo que estaba afirmando es que estaba haciendo las señales de apóstoles. Pues ya mencionamos. Verso 19 de Romanos 15 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera, y atiendan dónde va a aterrizar, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Yugoslavia, es el Ilírico, lo identifican con la ex Yugoslavia, ¿verdad? Todo lo he llenado de ¿qué cosa? De milagros y señales de sanaciones y prodigios. ¿O qué es lo central, hermano? ¿Qué dice el texto? Del Evangelio. ¿De qué le sirve a las personas curarse de un cáncer e irse al infierno? ¿De qué le sirve? El pastor de la antigüedad, Martin Lloyd-Jones, él era médico de profesión. Y tenía esa virtud también de querer ayudar a las personas. Y era un médico muy renombrado en ese entonces. Y él se iba a los hospitales, evidentemente, ¿verdad? Y ayudaba a curar a personas, a asistir a las personas en su enfermedad. Pero de repente él le cayó la ficha y dijo, yo le estoy curando a esta persona para que se levante después y viva su vida impía como si nada otra vez. ¿Ven esa situación? Ahí Dios le llamó para el pastorado y desde entonces dejó su profesión y se abocó enteramente en el Evangelio, en Cristo, en servir al Señor Jesucristo. Y lo hizo de una manera excepcional. Disfrutamos hoy, es una bendición para nosotros, para todos los creyentes, los estudios, los escritos, los libros, la forma en que Dios lo usó, pero no para curar personas, sino para que Dios lo use para sanar el alma, salvar el alma de las personas. Eso es lo más importante, porque los creyentes, hermanos, podemos enfermar. Nosotros no somos inmunes. Los creyentes pueden ser asaltados, ¿sí? Algunos recordarán episodios, ¿verdad? Los creyentes pueden ser baleados, los creyentes pueden accidentarse, a un creyente le puede dar cáncer, nos puede tocar algo de eso. Pero hermanos, estamos seguros, no importa en la situación en que estemos, en la enfermedad que estemos pasando, la confianza en Dios está intacta, fortalecida. De hecho, hermanos, es en el sufrimiento más terrible que podamos pasar, es en donde a Dios le vemos de forma real, no ficticia.
Ahí el creyente, Dios usa ese dolor y uno ve a Dios, siente a Dios. Puede palpar, si es posible, si vale el término, a Dios en ese tiempo. Así que, hermanos, nosotros no nos abocamos. Yo sé que hay personas a lo mejor enfermas, no le vamos a sanar. Andate al doctor, ¿verdad? Ahí hay medicina. Y si no hay solución, bueno, el Señor dice nos va a dar cuerpo nuevo. Ya no vamos a tener los achaques de la edad o de este cuerpo pecaminoso. Ya vamos a cambiar en ese sentido. Un cuerpo glorificado el Señor nos va a dar. Así que lo importante es tu alma. Pablo dice, de manera que desde Jerusalén, desde el centro inicial del cristianismo y por los alrededores, dice Pablo, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Pablo no está diciendo, yo le evangelicé a todos los que estaban ahí. No es lo que está diciendo. Es interesante que Pablo elegía lugares muy específicos para que desde ahí le sirva como una base y desde ahí se expanda el evangelio. Sea que él siga en ese lugar o que ya se mude a otro lugar. Por eso él empieza a supervisar después a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los Corintios, a la iglesia en Roma, a la iglesia en los de Creta. ¿Se entiende? Es estratégico. Y Pablo dice, yo nunca me voy en lugares en donde ya alguien está predicando a Cristo. Acá en Paraguay, no sé si en otro país, pero acá en Paraguay es clásico. Uno pone su carrito de lomitos, al día siguiente otro carrito de lomitos allá al lado. Sí, así es. Pone algo para vender, ya tiene la competencia enfrente. Impresionante. Bueno, así es este glorioso país, ¿verdad? Pero ¿qué le vamos a hacer? Increíbles. Lleno, ¿verdad? Bueno, nosotros no debemos hacer eso, hermano. Nosotros no competimos con otros. Lo que nosotros como creyentes, nosotros estamos expandiendo por la gracia de Dios el evangelio, el reino de Dios, no nuestro reino. Nosotros no competimos con nadie. Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a otros. ¿Sí? Se abre acá la iglesia y en 2 meses, allá en la esquina, otra iglesia igual. ¿Cuál es el sentido? No tiene ningún sentido, hermano. Busquemos lugares en donde no hay iglesias. Puede que haya iglesias, pero hoy sabemos, increíblemente acá en Limpio, cada negocio, cada lugar en el centro, así en un 4x4, ¿verdad? Con personería jurídica, iglesia universal o iglesia de esto, llenos, templo de oración, sanación y liberación, llenos. Bueno, en esos lugares, si es posible, hay que cerrar ese, ¿verdad? Y al lado construir una iglesia bíblica, porque no están predicando el evangelio. Lamentablemente, eso también Satanás utiliza, es estratégico también. En donde hay una iglesia sana, hay una iglesia que no está predicando el evangelio. Pero nosotros como creyentes, como iglesia local acá de Limpio, debemos enfocarnos a iglesias, a lugares en donde no haya personas creyentes, no haya iglesias con sana enseñanza e ir ahí y plantar esa iglesia. Ir a ese lugar y levantar un testimonio para Dios. Pablo dice, esa es mi ambición. Mi ambición, dice Pablo. Y de esta manera, el verso 20, me esforcé. Este me esforcé significa mi ambición, es ambición. ¿Y cuál es la ambición de Pablo? Predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Esto significa donde Cristo no hubiese sido predicado, donde no es adorado en absoluto. Claro. Lugares donde vemos que Pablo entró en lugares paganos, ciudades paganas completamente, y a los de Tesalonicenses le dice, ¿cómo ustedes se convirtieron?
de los ídolos a Dios para la obediencia al Evangelio. Es en esos lugares. Y nosotros no debemos tener miedo. El miedo no tiene ningún lugar en la iglesia, ni en la obra de la iglesia. ¿Saben por qué? La obra de Dios, ¿quién lo hace, hermano? Nosotros somos medios. Dios lo hace. Jesucristo dice, yo edificaré mi iglesia. Así dice el texto. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es indestructible. No importa qué tiempo, situación viva el país y el mundo. El Evangelio, la iglesia de Dios, siempre va a ir para adelante. Eso ya está asegurado. La iglesia nunca va a ser derrotada. Siempre va a tener éxito. ¿Saben por qué? Porque el que hace la obra es el Señor Jesucristo. No nosotros. Nosotros somos cobardes, ¿verdad? A veces no queremos ni hablar con fulano porque si me rechaza, ¿verdad? No te rechaza, oh hermana, ni hermano. Es a Cristo. Entendamos esta realidad. La iglesia va a prevalecer porque Cristo es su capitán. Cristo es el Señor de la iglesia. Entonces Pablo establecía iglesias estratégicas en territorios vírgenes para el Evangelio. Y Pablo dice, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, verso 21, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Esto es algo que continúa, hermanos. Y qué privilegio tenemos cuando por medio de nosotros, que Dios nos usa y estemos dispuestos al Señor, santificados, apartados para Él, conocedores de Dios de la Escritura, y que haya personas que entiendan el Evangelio por medio del mensaje que le estás dando. Estás cumpliendo también ese texto. Y Dios lo está haciendo por medio de vos. Esto es un privilegio. Y hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo, hermanos. No nos adormezcamos. Debemos ver la prioridad. Nosotros a veces estamos como dopados, dormidos. No vemos que la gente está dispuesta a escuchar el Evangelio. No sabemos si el Señor le va a llevar rápido o dentro de poco el Señor ya viene. No sabemos. Pero sí sabemos que el tiempo está, el mundo está convulsionado. La sociedad está convulsionada. Y necesita el Evangelio. Ese Evangelio que va a penetrar en su corazón, no importa qué tan duro parezca, ni qué perdido parezca. El Evangelio va a entrar. Y nosotros tenemos que estar ahí. No perdamos tiempo. Debemos estar alertas. Las personas que se nos acercan pueden sonreírnos, pueden parecer felices, que están bien. No presupongas nada. Es el tiempo pedirle al Señor, dame una oportunidad para entregar el Evangelio. Dame una persona hoy para llevarle el glorioso Evangelio. Y Dios te va a dar esas personas. No seamos indiferentes. Hay veces, hermanos, Satanás es astuto para distraernos y para distraer a la iglesia. Y lo hace con medios, cosa que a nosotros nos gusta. Por eso es tentación, ¿verdad? Y nos desvía de la meta que Dios nos llamó. Pablo dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí. Y ay de nosotros, hermanos, que sabemos la verdad y perdemos tiempo. Nosotros necesitamos entender este peso y este llamado de Dios a llevar a su Evangelio y a predicar. Pablo, como es su costumbre, en su argumento, en la base de su argumento siempre usa un texto del Antiguo Testamento. Y este es el caso, Isaías 52:15. Ciertamente Él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante Él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Pablo quiso llevar el Evangelio a lugares donde no había sido predicado,
por motivos estratégicos, para que más gente fuera evangelizada. Y este es un principio importante para nosotros, hermanos, como iglesia. Es ir donde el evangelio no ha sido predicado, donde no hay iglesia, en donde nadie ha evangelizado. Ahí tenemos que estar. El ministerio pionero de plantación de iglesia entre los gentiles del apóstol Pablo estaba cumpliendo la predicción del Antiguo Testamento. Dice que los gentiles verán, y nosotros somos ese testimonio. Los grupos a quien Pablo predicó, nosotros y los que van a ser salvos. Dios quiera que por medio de nosotros haya una cosecha abundante de almas, que Dios nos use para eso. Eso es un privilegio que la iglesia tiene y no puede ceder. Tus vecinos, parientes necesitan el evangelio. Tus hijos necesitan el evangelio. No porque vienen a esta iglesia, no creas que son creyentes. Nadie nace, no porque nace en un hospital, son un sanatorio, ¿verdad? No, hermanos. Ni automáticamente son un médico, tampoco. Así también, si naciste de nuevo por el evangelio, no presuponga que tus hijos lo son. Predicarle el evangelio. Son el primer campo misionero y desde ahí nos expandimos. Dios nos ayude y bendiga para expandir su reino. Amén. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra. Señor, suple lo que la debilidad no se pueda explicar como se debe. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que te agrade, una iglesia que entienda que nosotros somos meramente instrumentos en tus manos, que tú eres el que hace la obra, Señor. Y esta iglesia es testimonio de eso. Es tu mano, no la nuestra. Es tu fidelidad y no la nuestra, Señor. Eso está más que claro. Gracias por tu misericordia y gracias por edificar a tu iglesia. Gracias por las personas que nos visitan también. Gracias, Señor, porque tú nos atraes hacia ti. Ayúdanos a no perder de vista lo más importante, que es amarte a ti y expandir tu evangelio, Señor. Quebranta nuestros corazones. Ayúdanos a ser entendidos también en los tiempos en el que estamos viviendo y en que tú nos permites que estemos, Señor. A que nosotros no perdamos tiempo. Para que cada uno de mis hermanos sienta el peso de llevar tu evangelio a parientes, vecinos, porque tú estás, Señor, a las puertas para rescatarnos de este mundo. Gracias por tu misericordia y tu amor en Cristo Jesús. Amén.